Mi vida en la hacienda Los Encinos, en las colinas de Valle de Bravo, siempre ha sido una obra de arte silenciosa. Cada cosa en su lugar, la casa impecable, los jardines simétricos. Una arquitectura que grita éxito y contención. Ricardo, mi esposo, tiene negocios de diseño inmobiliario de lujo en Miami y Bogotá, lo que significa que su presencia se limita a las llamadas de conferencia y a los recibos bancarios. A mis 48 años, Isabel, me había acostumbrado a la soledad, vistiéndome cada día con una elegancia sobria para un público que nunca llegaba a casa. Esa mañana de jueves, el calor húmedo de la montaña me obligó a relajar mi atuendo. Elegí un vestido de lino color marfil, de corte recto y escote redondo, que caía con una fluidez casi líquida sobre mi cuerpo. No llevaba joyas pesadas, solo unos discretos pendientes de plata oaxaqueña y unas sandalias de cuero planas, ideales para caminar sobre el piso de piedra de la terraza. Me gusta la sensación del lino fresco contra la piel, un ligero fetichismo por las texturas naturales, contrastando con la piedra caliente. Estaba sentada en la pérgola, tomando un café de olla, cuando el ruido de una sierra y voces jóvenes irrumpió en mi rutina. El lote contiguo, que había estado vacío durante años, finalmente tenía dueño. Me acerqué al muro de adobe que separaba nuestras propiedades, fingiendo inspeccionar mis bugambilias. Y entonces lo vi. Era el nuevo vecino. No un contratista, sino el dueño, o al menos eso parecía por la autoridad con la que se movía. Alejandro lo llamaron. Tenía unos 26 años, era alto con una energía que contrastaba violentamente con la quietud polvorienta de mi vida. Llevaba una camiseta de tirantes de algodón blanco, que se aferraba a sus músculos definidos por el esfuerzo, y unos vaqueros de trabajo salpicados de tierra. El sol brillaba en el sudor que le perlaba la frente. Nuestros ojos se encontraron. No fue una mirada casual. Fue una afirmación de su parte y una capitulación instantánea de la mía. Se quitó los guantes de trabajo, se acercó al muro y apoyó los antebrazos sobre él. «Buenos días, vecina», dijo con una voz profunda que vibró en la quietud. «Buenos días», respondí sintiendo como el lino, antes fresco, de pronto se sentía demasiado ceñido. «Soy Alejandro. El arquitecto de este caos. Espero que el ruido no sea una molestia». «Para nada. Es bueno saber que hay vida del otro lado», respondí con una sonrisa que no me atrevía a mostrar a Ricardo. Hablamos durante casi 10 minutos sobre la tierra, los cedros y el clima. Él era joven, pero su mirada era antigua, persistente. Me describió su plan para construir una casa con líneas brutalistas y grandes ventanales. Hablaba de estructura y cimientos, pero yo solo escuchaba la promesa de algo sólido que hacía mucho que no sentía. «Parece que ama su trabajo, Alejandro». «Lo amo, Isabel. Amo construir lo que es real. Y por favor, llámame tú». Me tensé ante la intimidad de su nombre. En ese momento, notó que una de mis macetas de barro estaba ladeada. «Permítame. La base está un poco inestable». Rodeó el muro por la servidumbre y entró en mi patio, acercándose a mí. Me incliné hacia la maceta al mismo tiempo que él, y nuestras manos se encontraron. No un roce, sino un contacto firme de sus dedos ásperos y calientes sobre la piel de mi muñeca. Un simple toque, pero mi cuerpo entero se quedó sin respiración. Fue un momento suspendido, donde el perfume del musgo mojado y el olor salino de su sudor, un fetichismo por los olores naturales en el contexto de trabajo físico, se volvieron el aire que respiraba. Ninguno de los dos se movió. Su aliento rozaba mi oreja. Yo estaba inmóvil, sintiendo la tensión magnética de ese contacto prohibido. Si él no se hubiera movido, nos habríamos besado allí mismo. Pero el mundo tenía otros planes. Mi teléfono sonó con la estridente melodía de una llamada entrante de Ricardo. Alejandro se retiró con una sonrisa enigmática. Se limpió la mano en el pantalón. «Su vida real llama», dijo con un tono de burla amable. «Lo siento.
Cosas de negocios, respondí, intentando normalizar mi respiración. Volveré, Isabel. Necesito que me dé su opinión sobre un plano. Necesito saber qué piensa usted de las estructuras inestables. Se fue con la misma energía con la que llegó, dejándome de pie, sujetando una maceta y sintiendo el punzante deseo donde su piel había tocado la mía. La voz de Ricardo en el teléfono era lejana y aburrida. Me di cuenta de que por primera vez en años, había vida latiendo bajo el lino de mi vestido. El vacío de la hacienda ya no existía. Había sido llenado por la promesa de una grieta en la pared de adobe. Esa noche, acostada en mi cama inmensa, miré mi mano. La piel seguía sensible. La rutina no me había devuelto la calma. El calor de Valle de Bravo se sentía diferente, ya no era una molestia, sino un presagio. Sabía que el arquitecto no solo estaba construyendo una casa, estaba demoliendo la mía. La tranquilidad de la hacienda Los Encinos se había roto. Los siguientes días fueron una tortura elegante. Mi rutina, el pilates matinal, la supervisión de las rosas, las llamadas a los proveedores de Ricardo, se sentía como un disfraz incómodo. Constantemente me sorprendía buscando el ruido de la sierra, o el eco de la voz de Alejandro más allá del muro de adobe. Mi piel parecía haberse despertado. Dejé el lino. Ahora me vestía con telas que exigían ser notadas. Esa tarde, esperando la visita profesional de Alejandro, elegí un conjunto que era a la vez sofisticado y sutilmente provocador. Un vestido camisero de seda color borgoña. La seda, pesada y brillante, se deslizaba sobre mi cuerpo como una caricia ajena. Lo combiné con unos zapatos de tacón bajo en cuero español y un collar de ámbar de Chiapas, buscando un equilibrio entre la dueña de casa y la mujer que quería sentirme. La seda se convirtió en mi fetiche, la textura suave y fresca me recordaba la aspereza de sus manos. A las 5 de la tarde, la hora en que el sol comienza a bañar el patio con un color dorado y melancólico, sonó el intercomunicador. Alejandro. Mi corazón dio un vuelco. Me había preparado un té helado, pero sentía que necesitaba algo mucho más fuerte. Le abrí la puerta. Él no venía con ropa de trabajo, sino con unos pantalones chinos claros y una camisa de lino azul abierta sobre una camiseta blanca. Limpio, elegante, pero con esa energía indomable que me desarmaba. Traía consigo un rollo de planos. Buenas tardes, Isabel. Espero no interrumpir la hora de la siesta. No, en absoluto, Alejandro. Pasa. Justo estaba terminando de revisar unas muestras de caoba para un proyecto de Ricardo. Fuimos al salón. El aire se hizo denso. La conversación sobre los planos fue un pretexto, una coreografía de palabras para ocultar el verdadero diálogo que se daba entre nuestras miradas. Se inclinó sobre la mesa de centro de mármol para desenrollar los dibujos. Yo me incliné con él. El aire se hizo escaso. Quería mostrarle cómo quedaría la integración de su jardín con mi diseño. Mire aquí, señaló un punto en el papel, pero en lugar de usar el lápiz, usó su dedo índice. Su mano, morena y fuerte, se movió peligrosamente cerca de la mía. Sentí el pulso acelerarse. Cuando le ofrecí el vaso de té helado, lo tomó y nuestras manos se tocaron. Esta vez fue intencional por ambas partes. Nuestros dedos se quedaron entrelazados sobre el cristal frío durante un segundo, hasta que el frío del vaso se volvió irrelevante por el calor de su contacto. Un escalofrío me recorrió la espalda, y la seda de mi vestido pareció cobrar vida. Isabel, murmuró sin soltar mi mano. Su voz había bajado un tono, convirtiéndose en un susurro grave. Sí. He estado pensando en lo que dijo. Sobre las estructuras. Y creo que algunas cosas deben romperse para poder ser reconstruidas. Retiró su mano, pero la electricidad se quedó flotando entre nosotros. La luz dorada del atardecer jugaba en el tejido de mi vestido, y sentí que él me desnudaba con los ojos sin siquiera tocarme.
Me levanté abruptamente y caminé hacia la ventana para recuperar el aliento. Hay demasiados ojos, dije señalando de forma vaga hacia el exterior. Las mansiones vecinas, silenciosas pero omnipresentes. Los ojos ven imágenes, Isabel. No sentimientos. Lo que está sucediendo aquí no cabe en una fotografía. Su audacia me hizo sonreír, una sonrisa llena de peligro y liberación. Me acerqué a él y esta vez fui yo quien cerró la distancia. Coloqué mi mano sobre su pecho, justo encima del lino suave de su camisa. Sentí la firmeza de su pectoral bajo la tela, el ritmo rápido de su corazón. Entonces, ¿qué hacemos con lo que no cabe en una fotografía, Alejandro? La respuesta fue un beso. No un roce, sino una declaración total. Sus labios sobre los míos, firmes, demandantes, con el sabor a menta del té helado. Me agarró por la cintura con una fuerza contenida. Me pegué a su cuerpo sintiendo la diferencia de edad, de músculo, de aliento. Era un beso largo, desesperado, que buscaba la verdad en mi boca. El mundo exterior, Ricardo, la hacienda, todo se difuminó. Solo existía el roce de la seda contra su piel. Nos separamos solo para tomar aire, los labios hinchados, la respiración agitada. No. No podemos, susurré, la culpa luchando con el deseo. Ya lo hicimos, replicó acariciando la curva de mi cuello. Su pulgar rozó la línea de mi mandíbula con una lentitud que me hizo temblar. En ese instante un claxon distante rompió la magia. Un vecino regresaba. La realidad volvió a imponerse. Lo empujé suavemente. Tienes que irte. Ya. Volveré, prometió, su voz llena de certeza. Antes de salir, se detuvo y sus ojos recorrieron mi vestido de seda con una mirada posesiva. Me encanta cómo te queda el Borgoña. Te lo arrancaría, se detuvo sonriendo de una manera que hacía su censura peor que cualquier obscenidad. Solo para saber qué textura hay debajo. Cuando se fue, me quedé sola en el salón. El vaso de té estaba sudado en la mesa. La seda de mi vestido me quemaba. Me deslicé hasta el suelo y me abracé a mí misma, sintiendo la huella de sus dedos en mi cintura y el sabor agridulce de la primera transgresión. El vacío no había regresado, sino un hambre voraz. La estructura se había agrietado. Esa noche le mandé un mensaje: la seda es suave. Pero el peligro es más interesante. El primer beso fue el incendio, pero la espera fue el infierno. Ricardo me llamó desde Miami, su voz resonando en el teléfono con la frialdad de los aire acondicionados de lujo. Me preguntó por el stock de madera de nogal y por mi cena. Respondí con una calma glacial, pero mi mente estaba ocupada en el recuerdo del aliento de Alejandro. La culpa no existía, solo una alegría salvaje y la certeza de que no había vuelta atrás. Había pasado un día y una noche desde el encuentro. Yo me sentía nerviosa, impaciente. Había un pequeño estudio en el jardín que Ricardo usaba a veces para sus videollamadas, una construcción de piedra y cristal, muy privada. Era nuestro lugar. Le envié a Alejandro un mensaje codificado: el estudio necesita una revisión de los cimientos. El plano está abierto. A la hora de la siesta, cuando la hacienda estaba en su punto de mayor quietud, oí el golpe seco de la puerta de servicio. Me preparé meticulosamente. No por vanidad, sino por la necesidad de sentirme deseada por él. Elegí un vestido de algodón muy simple, pero de un blanco tan puro que parecía brillar. Era escotado en la espalda, con tirantes finos, y apenas llevaba maquillaje. La sencillez era mi arma, un fetiche de la sencillez contrastada y la piel desnuda de la espalda. Caminé descalza por el fresco piso de terracota, disfrutando del contacto de la piedra y mis pies. Alejandro estaba en el estudio. Estaba de espaldas, observando el jardín. Llevaba una camiseta de piqué azul marino y pantalones beige. Al oír mis pasos, se dio la vuelta, y el aire entre nosotros se hizo explosivo.
Isabel, dijo su voz una exhalación. No hubo preámbulos. El beso que siguió no fue una pregunta sino una urgencia. Sus labios me encontraron con una intensidad que hizo que mis rodillas temblaran. Me agarró por los brazos, atrayéndome con una fuerza que me hizo gemir de liberación. Me empujó contra la pared de piedra. Sentí la textura áspera de la roca contra mi espalda desnuda, y esa frialdad y aspereza combinadas con la calidez de su cuerpo fue un placer inesperado, fetiche de texturas contrastantes y la pared como soporte. Aquí no podemos, dije, luchando por el aire, pero no por la resistencia. Sí podemos, respondió, su aliento caliente contra mi cuello. Lo necesito ahora. Su mano se deslizó por mi cintura, sintiendo el algodón de mi vestido. Sus dedos buscaban la línea de mi cadera con una precisión arquitectónica. El vestido era tan ligero que el roce era eléctrico. Me aparté solo para quitarme los tirantes del hombro, dejando el vestido suelto. Él lo entendió. Lo que siguió fue una coreografía apasionada pero censurada. No hubo desnudez total, pero sí una intimidad que desdibujó todos los límites. Nos movimos hacia el sofá de cuero que Ricardo usaba para sus llamadas. El cuero era suave y olía a nuevo, una ironía que me hizo sonreír. Me recostó y yo me rendí por completo al juego de la cercanía. Sus manos exploraron cada curva, cada línea. Sentí su peso, su juventud, su vida pulsante sobre la mía. Fue un acto de confirmación, no de conquista. Hubo gemidos ahogados, risas nerviosas y el sonido del contacto de la tela y la piel, un ritmo primitivo que llenó el estudio. La luz que entraba por el ventanal de cristal nos bañaba, y por primera vez, no sentí miedo de ser vista, sino una profunda necesidad de ser real en esa luz. Mírame, me pidió con sus ojos fijos en los míos. Te veo, dije, y en sus ojos vi el fuego que había estado esperando toda mi vida. La sensación de su cuerpo firme contra el mío, la forma en que el vestido de algodón se deslizaba con cada movimiento, la libertad de ser dueña de mi propio placer, todo se combinó en un clímax silencioso y profundo. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando el nombre que había olvidado. Cuando terminó, nos quedamos acostados en el sofá de cuero, sudorosos, exhaustos, felices. El estudio, ese lugar de trabajo de Ricardo, ahora era nuestro santuario. ¿Te arrepientes?, me preguntó besando mi hombro. Me arrepiento de no haberlo hecho antes, dije sintiendo su corazón latir contra mi oído. Nos vestimos lentamente en silencio como dos conspiradores que terminan un golpe perfecto. Me ayudó a colocar los tirantes. El contacto era ahora de ternura, una intimidad más peligrosa que la pasión misma. Cuando salimos, el sol ya se había puesto. La hacienda estaba envuelta en una oscuridad suave. Nos detuvimos en el umbral del estudio. Mañana. Ricardo vuelve mañana por la noche, dije sintiendo la presión del tiempo. Lo sé. Entonces mañana tenemos que diseñar el alibi perfecto. Una coartada tan sólida que ni siquiera las cámaras de seguridad puedan refutar. Su genialidad para la intriga me excitó de una manera nueva. Su mente era tan peligrosa como su cuerpo. Me besó una última vez, un beso breve y dulce en los labios. Mañana, prepárate para ir a la ciudad. Necesito telas. Necesito pruebas materiales de nuestra inocencia. Entró en su lote y yo volví a la casa grande, la espalda aún sintiendo la frialdad de la piedra y la calidez del cuero. La casa ya no me parecía un museo, sino un escondite perfecto. Le envié un mensaje: soy toda tuya para la coartada. Me acosté esa noche con una sonrisa. Había elegido el fuego, y no tenía intenciones de llamar a los bomberos. El día siguiente se sintió interminable. Ricardo debía llegar de Bogotá al atardecer. Necesitábamos actuar rápido. Recibí el mensaje de Alejandro a media mañana: necesito la seda negra más fina y cuero auténtico para mis clientes en la Ciudad de México.
Te espero en el mercado de artesanías de San Ángel a las 4 de la tarde. El mercado de San Ángel, un laberinto de colores, multitudes y secretos, era el lugar perfecto para perderse y para encontrarse. Me vestí para la misión, no como la dueña de casa, sino como una negociante atrevida, un rol que mi esposo nunca me permitió. Elegí un conjunto que era mi propia coartada sensual. Un traje de pantalón de corte impecable, hecho de seda negra, mi fetiche por la textura suave y fría, y, deliberadamente, no usé nada debajo de la chaqueta entallada. Zapatos de tacón alto en cuero brillante que resonaban en la piedra y completaban mi armadura. Sentía la seda negra deslizarse contra mi piel, un secreto íntimo que solo Alejandro descubriría. Llegué al mercado de artesanías y él ya estaba allí, esperándome frente a un puesto de telares oaxaqueños. Llevaba una chaqueta de mezclilla y lentes de sol oscuros. Me miró con una sonrisa que decía, sé lo que llevas puesto. Hola, Isabel. ¿Lista para el trabajo de campo? Lista para la textura, respondí, pasando la mano sobre un rollo de seda cruda. Nuestra misión era simple, comprar. Pero la acción se convirtió en un juego de contacto en la multitud. Caminábamos apretados entre los turistas, los artesanos y los gritos de los vendedores. Era el fetichismo del ocultamiento, la excitación de la cercanía extrema en un lugar público y concurrido. Sus manos me guiaban por la espalda baja. Susurrábamos al oído y cada palabra trivial que decíamos sobre el tejido de lana de borrego o los detalles de un retablo se convertía en una cápsula de erotismo solo para nosotros. Llegamos a un puesto donde vendían cuero repujado. Alejandro me pidió que tocara la piel. Siente la resistencia, Isabel. Así debe ser nuestra coartada. Fuerte por fuera, maleable por dentro, me susurró al oído, su aliento en mi pelo. ¿Y el riesgo? Pregunté sintiendo la presión de su cuerpo detrás del mío. El riesgo es el condimento. Mientras negociábamos el precio de un corte de seda negra, el vendedor me tomó una foto para mostrarle a su esposa los clientes tan elegantes que tenía. En esa foto capturada, yo era la socia de Alejandro, la mujer profesional, lo cual era un alibi fotográfico perfecto. Compramos las telas, la seda negra y un cuero áspero de curtido vegetal. Al salir del mercado, la energía era tan intensa que nos subimos a su camioneta deportiva negra en un silencio hambriento. Alejandro conducía por las calles estrechas y caóticas de Coyoacán. Necesitamos un momento para documentar los materiales antes de volver, dijo con un tono neutro. ¿Dónde? Pregunté sintiendo el calor de la seda en mi cuerpo. Se detuvo en una calle sin salida, oscura, bajo la sombra de un antiguo árbol de jacarandá, el fetiche del lugar escondido y la oscuridad. Apagó el motor. La cabina de la camioneta se convirtió en nuestro mundo privado. Aquí, dijo. La gente, comencé a decir. La gente solo ve un auto estacionado. El encierro y la cercanía dentro de la camioneta resultaron ser un estimulante poderoso, el fetiche del encierro vehicular. Su mano abandonó el volante para buscar la mía. Nuestros dedos se entrelazaron sobre la consola central, un punto de contacto constante en el trayecto, mientras él acariciaba suavemente la seda de mi chaqueta, otro toque al fetiche de la textura. Me besó con una urgencia que me hizo jadear. El beso fue corto e intenso, la sensación del encierro amplificaba cada sonido y cada movimiento. Sus dedos se movieron rápidamente sintiendo la falta de tela bajo mi chaqueta. Un escalofrío incontrolable me recorrió el cuerpo, y me aferré a su camisa de algodón. Seda negra, Isabel. Sabía que te quedaría bien, susurró su voz ronca. El mejor alibi siempre es el que se siente más real. Fue solo un instante, un acto íntimo y robado en la oscuridad, suficiente para sellar nuestra complicidad. Un auto pasó a lo lejos iluminando brevemente la cabina, y nos separamos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El riesgo era la droga. De vuelta en la hacienda, actuamos el final del plan. Él entregó la seda y el cuero en el portón de servicio, actuando como el proveedor profesional.
Yo lo recibí fingiendo una conversación técnica sobre la resistencia del tinte. Cuando Ricardo llegó cansado y oliendo a avión, yo ya estaba en el salón, bebiendo tequila y revisando las muestras de seda. «Llegaste tarde, Isabel. ¿Qué es todo este desorden?», preguntó señalando las telas. «Trabajo de campo, Ricardo. Fui hasta San Ángel a buscar esta seda negra para tu cliente. Es tan oscura y sensual, ¿no crees? Tienes que tocarla». Extendí la seda sobre la mesa de centro, el mismo lugar donde me había besado Alejandro. Ricardo apenas la miró. «Asegúrate de que no tenga fallas. Es muy cara». En ese momento vi el mensaje de texto de Alejandro: «La seda negra es un testigo mudo. Pero hay algo más que olvidaste en el estudio. Algo que Ricardo no puede ver». Mi cuerpo se tensó. ¿Qué había olvidado? ¿Una huella? ¿Un pendiente? Subí las escaleras, el pánico mezclado con la excitación. Entré en el estudio y miré alrededor. Estaba todo en orden. Me acerqué al sofá de cuero donde habíamos estado. Y entonces lo vi, no era un objeto, sino un detalle. Alejandro había usado el borde de la navaja de precisión de su juego de arquitectura para tallar discretamente una pequeña y casi invisible A en el cuero del sofá de Ricardo. Era una firma, una marca, un trofeo, el fetiche de la marca /diagonal propiedad. El aire se escapó de mis pulmones. Ricardo nunca lo notaría, era muy pequeño. Pero para mí, era una declaración de guerra tallada en la posesión de mi marido. Era el sello de nuestra transgresión. Estaba a punto de borrarla con la yema del dedo cuando escuché unos pasos pesados subir la escalera. «Ricardo». «Isabel, ¿qué haces ahí?», preguntó su voz. Yo me quedé inmóvil junto al sofá, la diminuta A brillando bajo la luz. Ricardo acababa de entrar al estudio, el lugar de nuestra profanación. El tiempo se detuvo cuando Ricardo entró en el estudio. Estaba a 2 pasos del sofá, el lugar de nuestra profanación, y yo seguía inmóvil, mi mano a centímetros de la pequeña A que Alejandro había tallado en el cuero. «¿Qué haces aquí, Isabel?», preguntó Ricardo, su voz cansada, pero con un matiz de impaciencia. «Solo revisando las muestras de cuero que traje de San Ángel. Quería asegurarme de que no tenían imperfecciones antes de guardarlas». Me agaché rápidamente fingiendo atar la cinta de mi zapato de tacón, lo cual me dio un segundo para deslizar un rollo de plano sobre la A ocultándola. Me levanté. «Estoy exhausta. Necesito un trago». «¿Quieres algo?», pregunté forzando la normalidad. Ricardo se acercó al sofá. Mi corazón dio un vuelco. Se sentó pesadamente en el sillón de cuero contiguo, sin siquiera mirar el que yo había estado usando. «Ponme un whisky. Estoy harto de Bogotá». Salí del estudio con las piernas temblándome, mi traje de seda negro sintiéndose como una tela de araña que me atrapaba. El peligro había pasado, pero el miedo se había instalado. La pequeña A era un trofeo y una bomba de tiempo. Mientras servía las bebidas en la cocina, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Corto, encriptado como siempre. «El alibi es impecable. El cliente no vio el cambio de planos. Pero, ¿recuerdas lo que discutimos sobre las estructuras que observan? Métense». ¿Se refería a la cámara de seguridad? Ricardo, obsesionado con el control, tenía una red de vigilancia en toda la hacienda. Yo me había concentrado en la cámara 3, la de la entrada principal, que validaba nuestra reunión de negocios. Fui al cuarto de servicio donde estaba el monitor central. Puse la excusa de buscar hielo. Tenía que revisar la red. Me enfoqué en la cámara 4, la que cubría la piscina y el área de la terraza. La revisé. Grabación del día anterior, justo después de nuestra primera gran sesión de besos.
La imagen era nítida y por fortuna, el ángulo no mostraba nada explícito. Solo nos veíamos a nosotros dos, envueltos en las toallas, riendo y tomando prosecco en el césped. Amigos, vecinos, bebiendo. Un poco de coqueteo, nada que probara una infidelidad ante un juez. Un riesgo calculado por Alejandro, un fetichismo por la captura de lo inocente para ocultar lo prohibido. Me sentí aliviada. El arquitecto era un genio. Había diseñado la evidencia que nos exculpaba. Pero entonces el sistema de seguridad me mostró una notificación de actividad en la cámara 1, la cual vigilaba el portón de servicio y un tramo de la carretera que lleva a la hacienda. Abrí la grabación de la tarde. Mostraba el momento en que Alejandro llegó con la seda y el cuero. Se detenía, me entregaba el paquete, hablábamos. Todo normal. Luego se iba. Justo cuando Alejandro se alejaba, una camioneta de reparto blanca se detenía discretamente al otro lado de la carretera. De ella bajaba un hombre que se acercaba al muro de adobe. El hombre no era nadie que yo conociera. Vestía un uniforme simple y anónimo, y llevaba una mochila. El vídeo se detuvo justo cuando el hombre, con un movimiento rápido, parecía estar ajustando o tocando algo en el poste de luz. Un escalofrío helado me recorrió. ¿Por qué se detuvo allí? Rebobiné el vídeo. La camioneta de reparto se había detenido en el mismo lugar exacto en el que Alejandro me había besado en la parte 1, cerca de la maceta. De repente la pantalla del monitor parpadeó. Un mensaje de texto gigante apareció sobre la imagen de la cámara. No subestimes el poder del audio, Isabel. Y no olvides la B de Bogotá. Me quedé paralizada. El mensaje no provenía del sistema de seguridad de Ricardo. Venía de una fuente externa, alguien que no solo había accedido a mis cámaras, sino que también conocía la intimidad de mis mensajes, la B de Bogotá, donde Ricardo había estado. Y lo peor, el audio. La mayoría de las cámaras exteriores de Ricardo no grababan audio de alta calidad, pero la cámara 1, instalada para seguridad perimetral, tenía un micrófono ambiental extremadamente sensible. Si el hombre de la camioneta había ajustado algo allí, no era el poste de luz, quizás era un micrófono espía profesional. Me di cuenta de la aterradora verdad: alguien más había estado escuchando y observando nuestro romance desde el principio. Alguien que no era ni Ricardo, ni Alejandro. Alguien con acceso a la tecnología y con conocimiento de los viajes de Ricardo. Regresé a la sala. Ricardo estaba bebiendo. ¿Te pasa algo, Isabel? Estás pálida. ¿El viaje te agotó? Preguntó sin mirarme. Mi mente corría. El hombre de la camioneta, el mensaje codificado. ¿Quién era A o B? La A era la firma de Alejandro en el sofá. ¿La B era la clave de mi chantajista? Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Mañana, 9 de la mañana. A, B o C. La última opción es Ricardo. Decide si quieres seguir jugando. Mándame tu ubicación. Me derrumbé en el sofá. Estaba atrapada entre el fuego de mi amante, el hielo de mi marido y la sombra de un chantajista desconocido. Miré el techo donde los vigueros de madera proyectaban sombras. ¿Quién de los dos hombres que dominaban mi vida me había tendido la trampa? ¿O acaso el hombre de la camioneta era la verdadera estructura inestable que destruiría mi hacienda?